Tardes para todos. Gracias por estar. Quiero darle la bienvenida al señor Ministro de Trabajo, Pablo Mieres, al Director Nacional de Trabajo, al Director Coordinador del Interior, Director de INEFOP. La verdad que para nosotros es un gusto recibirlos en nuestro departamento. Es un gusto y nos da mucha alegría de la presencia del Gobierno Nacional, en este caso a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en el territorio. Nosotros, en mi caso, estuve en el periodo pasado ejerciendo la Intendencia Departamental y me toca otra vez, y la verdad que es la primera vez que me toca recibir a un Ministro de Trabajo a conversar estos temas tan importantes para la sociedad y más en momentos de dificultades, ¿verdad? Porque este tema de la falta de trabajo, recuerdo, lo tengo muy claro, recién lo hablábamos en el despacho con el ministro, se comienza a notar en el segundo semestre del año 2015, claramente se nota a partir de ese momento. Y a partir de ahí hubo una caída libre importantísima. Y a partir de marzo del año pasado, con la llegada de la pandemia, sin lugar a duda que se incrementó aún mucho más. La situación de la pandemia, hoy hemos logrado una situación un poquito más equilibrada. Esto no ha terminado. Tenemos que ser conscientes de eso. Pero bueno, ya tenemos que estar trabajando en la situación en el país post pandemia, y para eso es que es muy importante la presencia de ustedes acá. Nosotros lo agradecemos muchísimo para venir y llevarse, que hay que tener la capacidad de saber escuchar lo lindo y lo que no es lindo, de estar dispuestos a sentarse en una mesa a discutir de qué manera solucionamos este tema tan importante y emprendemos un camino que es el que nuestra sociedad está esperando. Nosotros, desde el momento también que presentamos al presidente de la República, también tenemos que destacar la excelente disposición del Ministerio de Trabajo cuando presentamos el plan Oportunidad, por una necesidad real que había en cada uno de los rincones del país. Y ahí, en nuestro caso particular, el sorteo lo hicimos a través de ustedes. Y bueno, y también considerábamos que era muy importante brindar la transparencia, porque en momentos de problemática y de necesidad laboral, la sensibilidad aumenta y bueno, nosotros queríamos dar garantías de transparencia y a través del Ministerio eso se dio. Desde el gobierno departamental, por supuesto que queremos seguir trabajando con el gobierno, queremos seguir trabajando con el ministerio en los diferentes programas. Nosotros hemos, con una política departamental de apoyo al desarrollo, de apoyo a las empresas del departamento, tratar de incentivar la inversión con una clara promoción en lo que es el desarrollo del turismo en nuestro departamento como creador de oportunidades laborales y lo hemos logrado con éxito. Hemos tenido, por supuesto, el tropezón de la pandemia, pero para eso hay que trabajar con las diferentes instituciones. Eso es importante, tener la capacidad de sentarnos en una mesa y ver cuál es el mejor camino a transitar entre todos, y más aún cuando hay una tormenta de por medio como lo hubo y no se ha ido. Tenemos que ser conscientes de que no se ha ido, que si bien hay un horizonte de esperanza, esa situación no se ha ido. También hemos promovido y estamos promoviendo un plan de primera oportunidad laboral, convenio con UTU, con el propio Ministerio de Trabajo, con la Asociación de Discapacitados, con UTEC,
una serie de convenios que nos permiten a nosotros también brindar esa primera oportunidad laboral, y más en estos momentos. Es un incentivo importantísimo en ese sentido. También queremos que sea una lectura de quienes son jóvenes y necesitan esa oportunidad de que sigan trabajando para poder lograrlo. Así que bueno, realmente un gusto, gracias por estar y por supuesto que cuenten con nosotros siempre desde nuestro departamento. También tenemos una serie de proyectos que estamos concretando desde la Dirección de Promoción y Desarrollo, en lo que es el ecoparque industrial, que es el proceso industrial con economía circular, enmarcada en lo que es la industria, en el reciclado, ¿verdad? Y a través de ese tipo de proyectos también generar oportunidades, dar una señal medioambiental. Hace 2 días estuvo el subsecretario de Medio Ambiente, donde estuvimos hablando, por supuesto, y avanzando en esos temas que son tan importantes para la sociedad. Es fundamental la mirada desde el territorio del problema del empleo. El empleo, como dijo bien el intendente, venía muy golpeado de antes. Cuando nosotros asumimos, dijimos que nuestra principal prioridad era la recuperación del empleo. Ya había cifras que preocupaban, que habían determinado un deterioro. Ese deterioro se expresa en 3 indicadores muy rápidos que teníamos el 1 de marzo, antes de la emergencia sanitaria. Uno era una pérdida de 50.000 puestos de trabajo en los últimos 3-4 años. Por otro lado, el índice de desocupación estaba en febrero del 20 en 10,5, que era la cifra más alta desde el año 2007 hasta ese momento. Y el tercero era unos 46.700 trabajadores en seguro de paro promedio durante el año 2019. Sobre eso vino luego el diluvio universal, o sea, nos cayó encima una emergencia sanitaria, la pandemia, que generó la pérdida de cientos de millones de puestos de trabajo en el mundo entero. Esa es la realidad. O sea, cuando uno mira el mundo, para que se hagan una idea, el año pasado se incrementó en 110 millones de personas la gente en situación de pobreza en el mundo. O sea que fue una cosa global, planetaria, sin duda alguna, como ha sido también la afectación de la salud. Y en materia de empleo no fue la excepción. Uruguay tuvo, yo siempre recuerdo este dato porque yo recién había asumido, del 1 al 15 de marzo del 2020 nosotros tuvimos 8.000 solicitudes de ingreso al seguro de paro. 8.000. Del 16 al 31, 80.000. Eso simplemente explica claramente el impacto que generó la pandemia inmediato, que significó además que en abril tuviéramos 185.000 trabajadores en seguro de paro y en mayo la misma cantidad. Después empezó un proceso de recuperación, claramente, que llegó hasta noviembre. En noviembre las cifras del seguro de paro bajaron a 77.000, era una cifra mucho mejor. Luego empezaron los contagios, empezó la primera ola que nosotros sufrimos sobre fines del año pasado y principio de y ahí se frenó otra vez. Incluso hubo un piquito de aumento que llevó a 80.000 trabajadores en seguro de paro por marzo, y luego empieza nuevamente un proceso de recuperación que se expresa en una reducción que con los datos de agosto alcanza a 64.000 trabajadores. O sea, en agosto de este año teníamos 64.300 trabajadores en seguro de paro, con un dato adicional interesante, que de esos 64.000 trabajadores, 39.000 son de seguro de paro total, 39.000, 25.500 son de seguro de paro parcial. Pero si uno toma solo los seguros de paro totales, es decir, la gente que no está trabajando, que está realmente
digamos, en su casa, que no tiene otro trabajo, la cifra es más baja que el promedio de 2019. O sea que es un dato alentador. Claro, tenemos 25.000 en seguro de paro parcial, que hay que asumirlos y que hay que ver cómo evoluciona esa situación. A su vez, desde el punto de vista de la desocupación, a pesar de que los primeros pronósticos que recibíamos de parte de los especialistas, de los analistas, hablaban de que las cifras de desocupación podrían llegar al 14, 15, 16%, bueno, nunca se produjo esa situación, la desocupación anduvo en una franja oscilando y todavía está hoy en una franja entre el 9 y algo y el 11,2, que fue el techo de la desocupación. Es verdad que durante bastante tiempo, ahora yo creo que ya no se puede decir eso, pero durante bastante tiempo uno decía, bueno, pero acá hay una desocupación escondida que tiene que ver con que mucha gente se retiró del mercado de trabajo, es decir, dejó de buscar trabajo. Por lo tanto, no es que esté ocupada, sino que bajaron los ocupados y no se está buscando trabajo. Eso era digamos, una explicación válida para el año pasado e incluso para los primeros meses de este año. Ya ahora no es, porque la actividad se ha recuperado bastante. De todas maneras, todavía no estamos en los datos de 2019, esa es la realidad. Nos queda un trecho para recuperar la situación de empleo al 2019. Ese es el primer escalón que queremos alcanzar, llegar al punto de partida. Es decir, veníamos mal, tuvimos un bajón, ahora estamos tratando de llegar a ese nivel y obviamente el objetivo tiene que ir mucho más allá de eso, porque, repito, la situación en el punto de partida no era satisfactoria ni mucho menos, era preocupante, era negativa. Y en eso estamos. Por eso también hay que decir algunas cosas más. Aún en el proceso de recuperación del empleo, y yo tengo la impresión de que en los próximos meses, de aquí a fin de año, probablemente alcancemos ese primer escalón. ¿Por qué? Porque hay sectores de actividad que fueron extremadamente afectados y que se están empezando a reactivar y que son muy intensivos en puestos de trabajo. Me estoy refiriendo al turismo y a los espectáculos, los eventos, las fiestas. Entonces yo creo que hay buenas razones para imaginar que de esos 50.000 puestos de trabajo que perdimos en el 2020, porque en el 2020 perdimos 50.000 más de los 50.000 que se habían perdido en los años anteriores, ya de hecho alrededor de 35.000 ya se han recuperado, y es muy probable que de aquí a fin de año podamos completar el proceso de esa recuperación. De todas maneras, la recuperación no implica que las mismas personas que antes trabajaban estén ahora trabajando. O sea, en el proceso de transformación del empleo, el impacto que ha tenido la crisis del empleo en nuestro país, hay gente que siguió trabajando, hay gente que perdió el trabajo y lo recupera o lo está recuperando, y hay gente que perdió el trabajo y no lo recupera, y hay otros que se están incorporando y que no tenían trabajo antes. Entonces, nuestro objetivo también es sostener a los más débiles, y por eso nosotros presentamos al Parlamento, y quiero decirlo, el Parlamento lo aprobó por unanimidad, cosa que es importante destacar porque implica que en esto no hubo ninguna diferencia, una ley de empleo para los sectores vulnerables, que está vigente y que le vamos a dar una gran difusión, porque estamos convencidos de que ahí hay un camino de sostén para los sectores justamente más vulnerables, que son los jóvenes, que en nuestro país terriblemente desde hace mucho tiempo tienen una tasa de desocupación que es casi el triple de la que tienen la población en general. O sea, entre los jóvenes es 3 veces más la desocupación, es desde hace años. Somos, en América Latina, somos el 5.º país con mayor desocupación juvenil de la región. Triste destaque, ¿no es cierto? Es una cosa que tenemos que revertir. Jóvenes mayores de 45 años, no porque entre los mayores de 45 haya tasa de desocupación alta, son bajas, son bastante bajas. Entre 45 y 60 años la desocupación es baja, pero
Sí sabemos que la persona que tiene más de 45, que pierde el empleo, es muy difícil que lo recupere. Es decir, es un grupo de edad con dificultades de reinserción laboral. Por eso está incluido también allí entre los que creemos nosotros que tienen que ser destacados. Y después las personas con discapacidad, porque el Uruguay tiene 2 leyes que establecen cupos para personas con discapacidad a nivel laboral, una para el sector público y otra para el sector privado. Y lamentablemente no se cumplen ninguna de las dos. Entonces está bueno incentivar la contratación de personas con discapacidad. Y en los 3 casos hay un diferencial en el incentivo que es por género. Es decir, porque lo otro que también es claro es que la inserción laboral de la mujer es más dificultosa que la inserción laboral de los hombres. Por lo tanto, esa es la ley que ya está vigente, la vamos a dar el máximo de difusión y además hemos tratado de simplificar los trámites para que el empleador pueda usarla con facilidad. El objetivo es que el empleador, por cada trabajador de esas características que incorpore, va a recibir un incentivo en descuento de obligaciones del Banco de Previsión Social durante un año por cada trabajador, un promedio de 7.000 pesos por mes. Yo creo que es un incentivo interesante, en particular para los programas de primera experiencia laboral el incentivo es mayor todavía, porque lo que estamos buscando es que los jóvenes se inserten, pero entonces ahora no solo un incentivo por un año, sino que si se mantiene al joven en el puesto de trabajo, se le mantendrá la exoneración de aportes patronales al empleador hasta que el joven cumpla 25 años, mientras mantenga el empleo. Yo creo que son todas medidas que van en la dirección de apoyar a aquellos que están en la situación más vulnerable, en una situación de crisis del empleo. Y por último, antes de pasarle la palabra al director de empleo, a Daniel Pérez, para que presente los datos del departamento de Flores, disculpas también porque parece que hubo algún problema con los repartidos, ya está resuelto, para mirar con lupa qué pasa en este departamento. Y después lo más importante de esta jornada, que es escuchar cómo están viendo ustedes la situación del empleo, dónde están las oportunidades laborales en este departamento, para afinar la puntería en materia de capacitación laboral. Tenemos acá al director general de INEFOP, el ingeniero Pablo Darch, que tienen como tarea fundamental, ustedes lo saben bien, la necesidad de ofrecer los cursos de capacitación laboral. Pero el tema no es ofrecer cursos, el tema es que los cursos sean útiles y que permitan realmente que las personas que los cursan tengan mejores posibilidades de acceder a un empleo. Y por eso nos parecía, y lo estamos haciendo ya, llevamos varios departamentos recorridos, y lo seguiremos haciendo hasta completar todo el país, porque nos vamos a llevar de ustedes una mirada que nos va a ser muy útil para mejorar nuestra propuesta en materia de capacitación laboral. También estamos con el director nacional de coordinación con el interior, el doctor Andrés Prati, que es el encargado de coordinar con todas las oficinas de trabajo del país. O sea que este es un equipo, el del Ministerio de Trabajo, en el que estamos trabajando todos juntos, y que si ustedes me dicen cuál es nuestro principal objetivo es recuperar el empleo en el Uruguay. Sin duda es la prioridad número 1, y para eso tenemos muy claro que la mirada tiene que ser también desde el territorio. No alcanza solo con tener un análisis con datos en las oficinas centrales, datos estadísticos. En el terreno, ahí es donde se juega muchas veces las oportunidades y la capacidad de acertar, y para eso sabemos también que los gobiernos departamentales son absolutamente indispensables, porque son un cable a tierra muy certero, sin duda alguna. Así que muchas gracias por estar.